Bueno, les decía que el lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante la expresión oral o escrita, ¿ya? Por una parte. Ahora, ¿qué será la lengua? La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprendemos y retenemos en la memoria para poder comunicarnos con los demás. Repito, la lengua es un sistema de signos que la persona aprende para poder comunicarse con los demás. Por ejemplo, en nuestro medio ya tenemos los signos, a estos llaman las grafías, las letras. Por ejemplo, la A, B, C. Eso nos enseñan en escuela, ¿no es cierto? Las vocales A, E, I, O, U. Luego nos enseñan las consonantes M, N, S. Y a partir de ahí vamos haciendo una combinación para formar palabras. Por ejemplo, mamá, papá, mesa, etc. Entonces, esos son los signos que nosotros aprendemos y los detenemos en la memoria para poder comunicarnos con los demás. ¿Ya? Esa es la lengua. Claro que tiene un tanto de relación con el idioma. ¿Ya? Ahora, el habla. El habla es individual, es decir, es el acto individual por el cual una persona se comunica con los demás. Es decir, no todas las personas tenemos la misma forma de hablar, ¿no es cierto? En su mayoría, por ejemplo, las personas hablan con vicios. Estos se llaman los vicios del lenguaje. Por ejemplo, hablamos con pleonasmos, cacofonía, anfibología, tautología, galicismos, hipérbole, hipérbaton, etc. Entonces, el habla es la manera particular que utiliza una persona, ¿ya? En la lengua todos aprendemos las letras del abecedario. Ahora el habla ya es la utilización singular que hace una persona de esos signos ortográficos. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Ahora veamos el origen del idioma castellano, cómo se ha originado. Antiguamente, antes de la conquista de España, se hablaban varios idiomas. ¿Ya? Es decir, que antes de que España fuera conquistada por los romanos, hablaban varios idiomas o varias lenguas que se llamaban lenguas ibéricas o lenguas prerrománicas. Por una parte se dice que el castellano viene de Castilla. Hay un lugar, un pueblo de España que se llama Castilla. Por eso se dice castellano. Por eso que hasta ahora hay, ¿cómo les digo? Hay una discusión que si se debe llamar idioma castellano o idioma español. Ya, porque se supone lo que hablamos nosotros es el español, porque recuerden que nos han colonizado los españoles, ¿no es cierto? Nos han conquistado los españoles. Es por eso que hablamos su idioma. Pero en realidad se dice que el idioma que nosotros hablamos viene de Castilla, ya que no es, dicen inclusive investigadores que no es lo mismo decir castellano y español, español, idioma castellano. Pero es más, ¿cómo les digo? Está más de acuerdo en que se debe llamar castellano. ¿Ya? El idioma que nosotros utilizamos es el castellano, porque además el idioma español tiene variantes.
Ustedes saben que, por ejemplo, los españoles no pronuncian igual que nosotros la Z. ¿Ya? Nosotros decimos zapato sin ningún problema. En cambio, los españoles dicen zapato, ¿no es cierto? La Z, la C, la S lo pronuncian de una manera distinta. Igual la L, la M. ¿Ya? En cambio, en toda América, donde se habla el castellano, pronunciamos igual. La M, la V, la B, la C, la S, la Z, etc. Con excepciones, por ejemplo, de los que viven en el Río de la Plata, Uruguay y Argentina. Ellos ya pronuncian algunas letras diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ya, y, yo, yu. Ellos dicen ya, ye, yi. Ya, a esas variantes se les llaman modismos. Ya, diferentes formas de habla. La Academia Española de la Lengua. La Real Academia de la Lengua Española es una institución donde ahí rigen, marcan las reglas de cómo debe ser utilizada la lengua. ¿Ya? Es la institución, como se dice, suprema. Es ahí donde, repito, dan las reglas, por ejemplo, de cómo escribir una palabra, cuándo escribir una palabra con V, cuándo con B, cómo debe ser expresada correctamente una palabra o una expresión. ¿Ya? Es la institución mayor que rige el uso de la lengua. Estas academias hay en todos los países. Por ejemplo, hay uno en La Paz. Esa es la Academia Española de la Lengua con sede en La Paz. ¿Ya? Entonces, cada país tiene su sede de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora bien, las ciencias del lenguaje. En cuanto a las ciencias del lenguaje, hay tres, son tres las ciencias del lenguaje. Por una parte, la lingüística. La lingüística estudia el lenguaje en su totalidad, en un modo total. Es decir, todo lo referente al lenguaje. Ortografía, gramática, redacción, inclusive estudia la semántica, morfología, sintaxis, estudia las oraciones, vicios del lenguaje, todo lo referido al lenguaje. Estudia la lingüística. ¿Ya? Esa es una ciencia del lenguaje. Otra es la filología. La filología estudia las lenguas en su forma particular. Es decir, estudia a distintas lenguas, sea esta el inglés, el castellano, y no solamente el lenguaje como tal. Es decir, no solamente estudia la ortografía, la gramática, etcétera, sino también cómo se ha originado, cómo lo utilizan en cada continente, cómo ha evolucionado, cómo evoluciona, por ejemplo, el castellano, cómo evoluciona el inglés, dónde hablan el inglés, dónde hablan el francés. De todo se ocupa la filología. Y la gramática. La gramática estudia, como su nombre lo dice, las reglas gramaticales, ¿ya? Las categorías gramaticales, su uso. Por ejemplo, las categorías gramaticales son el artículo, el sustantivo, el pronombre, la conjunción, el verbo, adverbio, adjetivo, etcétera, etcétera. Todo eso estudia la gramática, ¿ya? A las categorías gramaticales. La gramática ya no tiene nada que ver con la ortografía, es aparte. Gramática es una, ortografía es otra cosa, ¿ya? La gramática
exclusivamente estudia las categorías gramaticales. Su uso, por ejemplo, uso del verbo, los tiempos verbales, el sustantivo, género masculino y género femenino, exclusivamente de las categorías gramaticales. Se encarga la gramática. ¿Ya? Esas son las ciencias del lenguaje. Ahora, en cuanto a la lingüística, hay una carrera como tal. Aquí en Santa Cruz no hay esa carrera. Hay en La Paz, en Cochabamba y ¿en qué ciudad? En Potosí. En esas 3 ciudades hay la carrera de lingüística. ¿Ya? Hay para estudiar esa carrera, de donde yo he salido, por ejemplo. Yo soy lingüista, licenciado en lingüística. Filología, también hay esa carrera. Filología hispánica, hay aquí esa carrera. ¿Ya? Ahora la gramática, ya eso viene ya como complemento de la lingüística y de la filología. ¿Ya? Entonces, la lingüística y la filología son disciplinas amplias. Como les digo, inclusive hay carreras exclusivas para la lingüística, para la filología. Esto lleva a estudiar 5 años. La lingüística, por ejemplo, se estudia durante 5 años. La filología lo mismo. Entonces, son disciplinas o ciencias del lenguaje amplias. La gramática, ya os he dicho, la gramática estudia las categorías gramaticales, sus inflexiones, derivaciones, etc. A propósito de ello, de la gramática, no está contemplado en nuestro texto llevar, pero yo creo que nos va a dar tiempo para poder abarcar por lo menos 3 categorías gramaticales, las más importantes. ¿Ya? Dentro de las más importantes están, por ejemplo, el sustantivo y el verbo y el adjetivo. Esas 3 categorías son las más importantes. Claro, no menos importantes son las demás, pero el sustantivo, el verbo y el adjetivo son las categorías más importantes. Las más importantes siempre son el sustantivo y el verbo. En base al sustantivo y el verbo es que se forman oraciones, expresiones. ¿Ya? Nos enseñaron a nosotros en colegio, por ejemplo, en cuanto a los tiempos verbales. Nos dijeron que hay un presente, un pasado y un futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, del verbo jugar. Yo juego, presente. Pasado, yo jugué. Futuro, yo jugaré, ¿no es cierto? Pero no es solo eso. Hay como 10 o 12 tiempos verbales. Ahora ya no se dice pasado, sino se llama pretérito. ¿Ya? Presente, pretérito indefinido, pretérito anterior, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto. Hay un futuro simple, futuro condicional, condicional simple, condicional compuesto, etcétera, etcétera. Hay muchos tiempos verbales. No solamente se limita a presente, pasado y futuro. ¿Ya? Eso sí es que, espero que nos dé tiempo, vamos a ver eso de los verbos. ¿Ya? Para que aprendamos a conjugar correctamente. Y para que vean que no solamente es presente, pasado y futuro. Y no es lo mismo decir, por ejemplo, yo he jugado y yo jugué. Hay que saber cuándo se utiliza yo jugué y cuándo yo he jugado. Claro que ambos se refieren a pretérito, pero la significación es distinta. ¿Ya? Pero bueno, eso vamos a ver. Si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver eso. La fonética. Esta es una rama de la lingüística que estudia la producción de los sonidos, es decir, cómo se pronuncian las distintas letras de nuestro idioma. Ya cómo varían 2 palabras si solo
se distinguen por una letra. Por ejemplo, pato, pavo. Como ustedes pueden ver, entre pato y pavo hay una sola letra que hace la diferencia, ¿no es cierto? Pato, pavo. Entonces, eso estudia la fonética. ¿Cómo es la pronunciación? Ya, la B, por ejemplo, la V, ¿de dónde sale? Por ejemplo, la B es labial. Ya, la M, por ejemplo, la letra M es nasal. Es decir, que sale, al pronunciar la M, lo pronunciamos por la nariz. La B larga y la V pronunciamos con los dos labios. Por eso se dice bilabial. Bi es dos. Labial, labios. Dos labios. Entonces, con los labios pronunciamos la B. Tanto la B larga como la V. La M, repito, es nasal, hay africada, etc. Eso estudia la fonética. Ya por dónde se pronuncia cada letra. Por el paladar, por ejemplo, el palatal es la L, porque va la lengua hacemos chocar con el paladar, por eso se llama palatal, la L, ya, L. De eso se encarga la fonética. La ortografía. Ya saben ustedes qué es la ortografía. A ver, ¿quién puede decirme qué será la ortografía? A ver, ¿qué será la ortografía? No busquen sus apuntes, ya saben eso. A ver. ¿Quién quiere ganarse puntos? Tatiana, Verónica, Xiomara, Fátima, Sabina. Yo, Listen, Fátima. Ya, escucho Fátima. Es el conjunto de normas y reglas que regulan la escritura. Es la escritura, o perdón, es la ortografía. Es el conjunto de reglas y normas que regulan la escritura de un idioma. ¿Ya? Les había dicho que no solamente nuestro idioma tiene ortografía, todos los idiomas del mundo tienen su ortografía. Inclusive los chinos tienen su ortografía. ¿Ya? Entonces, esa es la ortografía, no se olviden. Conjunto de reglas y normas que rigen la escritura o la correcta escritura. La morfología. Morfo significa derivación. Ya, morfo es derivación. Entonces, y logía es estudio. Entonces, la morfología vendría a ser la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, las modificaciones. Es decir, de una palabra, su estructura interna. ¿Ya? Es aquí la morfología donde se estudian, por ejemplo, los sufijos, prefijos. Recuerdo que les había hablado algo acerca de los prefijos y los sufijos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué es el prefijo y qué es el sufijo? Sí, Listen. Ya, a ver, ¿qué será? Recuerdo haberles dicho. Por ejemplo, a la palabra tener, ¿qué prefijos podemos aumentar para que se formen nuevas palabras? Ve que no están estudiando ustedes, no han repasado nada.
a la palabra tener, ¿qué prefijos se puede añadir para que nos den nuevas palabras con significado? Tendremos. Los prefijos son, como les digo, son partículas que se añaden a la palabra principal para formar nuevas palabras. Prefijos antes de la palabra principal. Por ejemplo, a la palabra tener, si aumentamos el sufijo op, ¿qué tenemos? Obtener, ¿no es cierto? Si a esa misma palabra tener aumentamos el prefijo de, ¿qué palabra tenemos? De tener. Si aumentamos el prefijo sos, ¿qué tenemos? Sostener. Entonces no se olvide, esos son los prefijos. ¿Ya? Son palabras o partículas que se añaden a la palabra principal para formar una nueva palabra. Y también a una palabra se puede añadir sufijos. Los sufijos ya vienen después de la palabra principal. Por ejemplo, tenemos la palabra flor. Aumentamos el sufijo ero. ¿Qué nos da? Florero, dicen. Eso. Aumentamos el sufijo ería. Florería. 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 Aumentamos el sufijo ista. Florista. Eso. Ese es el sufijo y ese es el prefijo. De eso se encarga la morfología, de la variación de la estructura interna de una palabra, una sola palabra. La variación que sufre o la modificación que sufre una palabra. De todo eso se encarga la morfología. ¿Ya? Ahora bien, la sintaxis. La sintaxis estudia o se encarga del estudio de la relación o coherencia que debe existir entre una palabra y otra dentro de una oración. Ya, repito, la sintaxis estudia la relación o coherencia que debe existir entre una palabra y otra dentro de una oración. ¿Han escuchado alguna vez expresar esto cuando dicen, les preguntan algo y dudan, no recuerdan bien algo, dicen, si mal no recuerdo, dicen, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, en esa expresión, si mal no recuerdo, hay error de sintaxis. Sintácticamente está mal elaborada. Ya, el orden de las palabras no tienen relación, no tienen coherencia. Lo correcto, en vez de decir, si mal no recuerdo, debe ser, si no recuerdo mal. ¿Ya? Esa es la forma correcta de expresar, si no recuerdo mal. Les preguntan algo y dudan y dicen, si no recuerdo mal, esto pasó hace un año. No si mal no recuerdo. Si dicen si mal no recuerdo, sintácticamente está mal elaborada la oración. ¿Ya? Las palabras no tienen relación estrecha, no están con coherencia. Ya. La semántica. La semántica estudia el significado de las palabras. Ya, por ejemplo, acá en la semántica se estudian las palabras sinónimas, antónimas, parónimas, homónimas. De esto se encarga la semántica, del significado de las palabras. Cada palabra, ¿qué significa? ¿Cuál es su significación de cada palabra? ¿Ya? Esto también es bueno que sería conveniente que lo avancemos. Las palabras sinónimas, antónimas y ni qué decir de las palabras homónimas. Es aquí donde hay mayor duda en cuanto a las palabras homónimas. En cuanto más aún en las palabras homófonas. Las homónimas se dividen en dos, en homógrafas y homófonas. Donde existe mayor duda
es en las palabras homófonas. Recuérdame haberles hablado de esto. Cuando escribir coser con C, coser con S, ¿no es cierto? Cuando escribir hierba con V, hierba con B larga. Cuando escribís brisa con S, brisa con Z. ¿Ya? De esto se encarga la semántica. Y por último, la etimología. La etimología es el estudio del origen de las palabras. Es decir, cómo se han originado las palabras de nuestro idioma. ¿Ya? Si ustedes a lo mejor lo saben, hay idiomas que derivan del latín. Por ejemplo, el idioma castellano, un idioma, deriva del latín. El castellano, el portugués, el italiano, el francés, todos esos derivan del latín. Es por eso, si escuchan alguna vez, hay palabras que casi que se pronuncian similar, ¿no es cierto? Del portugués al castellano hay palabras casi iguales. El italiano lo mismo. El francés también hay algunas palabras que son similares al del castellano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas esas derivan del latín. Y la mayoría de las palabras de nuestro idioma se han originado del latín. También del árabe, del griego. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra sábado tiene su origen en el árabe, ya que originalmente es sabat. De esa palabra árabe sabat se ha originado la palabra sábado en nuestro idioma. ¿Ya? Entonces, eso estudia la etimología, el origen de todas las palabras de nuestro idioma. ¿Ya? Imaginen si veríamos todo esto, nos lleva muchísimo tiempo. Es por eso que la carrera, por ejemplo, que he estudiado, me ha llevado 5 años estudiar toda la etimología, sintaxis, morfología. Es amplio el lenguaje. El lenguaje no solamente se limita a ortografía, escribir bien, expresar bien, sino que se estudia la etimología, fonología, fonética, cómo se pronuncia cada letra, de dónde sale cada letra, con qué órgano fonador se pronuncia cada letra. Todo eso conlleva el estudio de esta disciplina que es el lenguaje. ¿Ya? Como puede ver, entonces es amplísimo esto del lenguaje. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí es lo que debíamos haber avanzado, lo que tenemos que avanzar. Nos queda, a ver qué tiempo nos queda. Nos queda como 20 minutos. Vamos a hacer un pequeño práctico y terminado su práctico me lo envían ya nomás a mi privado, ya a mi número privado. Esto también tiene validez, es por puntaje, por si acaso. Ya, a ver, vayamos. Ya, en principio, les voy a dictar oraciones y ustedes van a escribir si corresponde escribir con letras o con cifras. Ya, para empezar, escriban 80 mesas. 80 mesas. Luego escriban en el aula hay 20 estudiantes. En el aula hay 20 estudiantes.
Otro. Vivo en la calle 21 de Mayo. Vivo en la calle 21 de Mayo. Otro. A ver. El 50% de la población boliviana. A ver, el 50% de la población boliviana vive en pobreza. Otra. El Papa Juan Pablo II visitó Bolivia. El Papa Juan Pablo II visitó Bolivia. Ya. Ahora van a escribir en números romanos el número 72. El número 72. El número 220. (72) 220. El número 85. El número 53. Ya, hasta ahí. ¿Y qué más tenemos? Ya, solo eso. Háganlo. Y si terminan antes de que se nos vaya el tiempo, pueden mostrármelo por este medio o si no, me lo envían a mi privado, al WhatsApp. Ya, nos queda todavía, a ver, 6 minutos. Listen, disculpe la segunda pregunta, me quedé. Ahora, si no recuerdo, pues Jocelyn, ¿quién puede dictar la segunda pregunta, por favor? La segunda pregunta, por favor, ¿quién puede recordar? Yo, A En ver, el aula hay 20 en el estudiantes. aula hay 20 estudiantes. ya, ahí está. En el aula hay 20 estudiantes. Ya, gracias. Ya, trabajen, por favor.
Listen, La escucho. era solo escribirle, mandarle nomás la foto, ¿no ve? ¿O cómo? ¿Terminó ya? Sí. Ya. A ver, intentemos por este medio. A ver, no se va a poder. Ya, envíenlo a mi privado, por favor, al WhatsApp. Ya. Explicando qué ¿no ve qué regla es, no ve, Listen? No siempre explicando, no hay problema, sin explicar. Lo que quiero es que escriban, que escriban correctamente cómo deben ser escritos los números, por ejemplo. Está con lápiz, Listen, no importa. Trate de hacerlo lo más claro posible. Ahora, si usted quiere explicar las reglas, no hay problema, explíquelo. ¿A qué regla Ya, pertenece? Listen. Ya. Traten de hacer lo más claro posible, por favor. Y mejor si escriben con lápiz, no con bolígrafo, porque luego se equivocan y lo van tachando. Ya, bueno, a ver, escúcheme, por favor. Nos queda un minuto. Ya, vamos a quedar acá. Entonces, en cuanto termine, por favor, envíemelo a mi privado. Ya, repito, esto sirve como práctico, tiene su puntaje. Ya, así que envíenlo, por favor. No creo que lleve más de 10 minutos a partir de ahora. Ya voy a estar esperando entonces su mensaje. Entonces, el lunes estaríamos nuevamente entrando en contacto. Vamos a avanzar. Imagino que va a ser la morfología. Eso está contemplado en el texto. Y a partir de la próxima semana, a ver, lunes, miércoles, el viernes, como hoy. Yo creo que nos va a dar tiempo a acabar el texto y ya vamos a ver otro tema que también es no menos importante.